Aunque la electricidad es la fuente de energía más utilizada para las actividades diarias, tanto a nivel doméstico como laboral, muy pocos saben qué tan peligrosa puede ser, ya que no la podemos oler, ver, escuchar o tocar. Además, está presente en todas las tareas propias y no propias del oficio, las cuales pueden ser rutinarias y no rutinarias. Sobre todo en estas últimas es donde más se ha expresado el riesgo y donde menos identificado está el peligro. El contacto con la electricidad puede presentarse de dos formas. Directa, cuando nuestro cuerpo tiene contacto directo con conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Indirecta, cuando entras en contacto con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla de los aislamientos se pueden energizar. En ambos casos, el contacto con la electricidad puede dejar como resultado la electrocución, con consecuencias degenerativas o hasta la muerte. Recuerda que el hierro, el agua, el cobre y el aluminio son algunos de los conductores eléctricos más comunes y tú puedes estar utilizándolos en tu labor diaria. Es importante tener en cuenta las distancias seguras entre las personas, los objetos manipulados, las líneas eléctricas y los elementos usados en la transmisión. ¿Cómo mitigar la peligrosidad de la electricidad? Es importante utilizar herramientas de análisis de riesgo como los análisis de trabajo seguro ATS, los cuales se realizan en sitio y por las personas que ejecutarán la labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar con la electricidad. Valida y verifica las distancias de seguridad con el cableado eléctrico. Identifica las diferentes condiciones del entorno como elementos deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, uso de instalaciones provisionales como definitivas, conexiones ilegales, instalaciones eléctricas no reglamentarias, materiales utilizados, etc. Las personas que desempeñan tareas con electricidad deben estar debidamente protegidas por los elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de tensión a manipular. Contamos con tu compromiso del cuidado de la vida. Si tienes en cuenta estas recomendaciones, harás una gran diferencia entre la vida y la muerte cuando de riesgo eléctrico se trata. Riesgo eléctrico. Los accidentes eléctricos representan solo el 0,5% de los accidentes de trabajo, pero sus consecuencias suelen ser muy graves. Un 15% de los accidentes eléctricos provocan la muerte de la persona trabajadora. Las principales lesiones que pueden producirse como consecuencia de un accidente de origen eléctrico son muerte por fibrilación ventricular, muerte por asfixia, quemaduras internas y externas, mortales o no, efectos tóxicos de las quemaduras, bloqueo renal, embolias por efecto electrolítico en la sangre, lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, etc. La existencia de los riesgos eléctricos es debida a: la electricidad no es perceptible por todos los sentidos, únicamente por el tacto. La rutina y despreocupación en su uso, pensar que nunca pasa nada. La falta de formación e información, la falta de prevención. No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no se tiene la formación y autorización necesarias para ello. Para evitar los riesgos derivados de la electricidad, se deben seguir unas normas básicas contra riesgos eléctricos. Estas son: realizar inspecciones periódicas y un adecuado mantenimiento. Las reparaciones solo las podrá realizar personal cualificado. Respetar la señalización. Introducir medidas de protección, puesta a tierra, diferenciales. No superar la potencia para la que se ha diseñado la instalación. No manipular instalaciones o aparatos eléctricos húmedos. Informar inmediatamente de las anomalías o fallos y desconectar los equipos. Utilizar equipos de protección colectiva, banquetas aislantes, alfombras no conductoras e individual. En el cuerpo humano. Umbral de percepción. Produce un cosquilleo y es la mínima corriente que se alcanza a percibir. Contracción muscular, comúnmente llamada patada, produce una contracción violenta de los músculos.
Umbral de soltado. Es lo llamado quedarse pegado. Si la mano o el brazo se cierra sobre el objeto electrizado, no se le puede abrir. Parálisis de músculos respiratorios. Mientras la corriente pasa por el tórax, se paraliza la respiración. Fibrilación cardíaca. El corazón pierde el ritmo y deja de circular la sangre, es la principal causa de muerte en baja tensión. Quemaduras. Se producen quemaduras internas de diversa gravedad. Es la principal causa de muerte en alta tensión. Una descarga eléctrica puede ser peligrosa o incluso mortal. El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se utiliza con el fin de proteger de las consecuencias que puedan derivarse de una fuga de corriente en una instalación eléctrica, principalmente para evitar que las personas sufran una descarga eléctrica que pueda ser peligrosa o incluso mortal. Una fuga de corriente se origina cuando una parte de la corriente escapa del sistema y se va hacia una tierra física. Esto puede ocurrir de manera directa al tocar la fase de la instalación eléctrica, o de manera indirecta cuando un cable en mal estado o mal conectado hace contacto con una superficie conductora. Si una persona toca esta superficie que no cuenta con una tierra física, la corriente pasará a través de ella, y el daño causado dependerá de la intensidad de la corriente y el tiempo de exposición. La mayoría de estos interruptores son calibrados a 30 mA, con una velocidad de respuesta menor a 50 milisegundos, por lo que en la tabla de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica se ubican en un área segura, evitando las zonas de alto riesgo. Cuenta con las siguientes partes: contactos fijos, contactos móviles, un núcleo toroidal, bobina de fase, bobina de neutro, bobina de detección, mecanismo de disparo, botón de prueba y sus cubiertas plásticas. Este dispositivo monitorea en todo momento la corriente de entrada y de salida de un sistema. Es capaz de medir la posible diferencia entre estas corrientes. Cuando se detecta una diferencia que supera la sensibilidad para el que está calibrado el interruptor, se dispara para abrir el circuito y así proteger a la persona de un posible accidente. En un sistema monofásico, el monitoreo se logra colocando 3 bobinas en un núcleo toroidal, que es un objeto con forma de dona con propiedades magnéticas. Estas bobinas son denominadas bobina de fase, que es la bobina por la que pasa la corriente entrante al sistema para generar el primer campo magnético. Bobina de neutro, que es por donde circula la corriente saliente del sistema para generar el campo magnético que se equipara al generado por la bobina de fase. Y bobina de detección. Las bobinas de fase y de neutro se colocan en sentidos opuestos para que los flujos magnéticos que se crean se cancelen. Pero, si por alguna razón en una de las bobinas pasa más corriente derivado de una fuga, esta genera una variación en el campo magnético, que es percibida por la bobina de detección, generando en ella una corriente residual que al superar el rango de detección activa un electroimán que provoca la apertura de los contactos del interruptor, impidiendo así el paso de corriente. El interruptor diferencial cuenta con un botón de prueba. Al presionarlo, genera una fuga de corriente de manera interna a través de una resistencia eléctrica. Esta fuga es detectada y el interruptor deberá desconectar la energía. Se recomienda probar el interruptor periódicamente. La diferencia que existe entre un interruptor diferencial y un interruptor termomagnético radica en lo que protegen. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas de electrocución, mientras que el interruptor termomagnético es el encargado de proteger a los cables y los dispositivos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Es importante implementar estos dos componentes y contar con un sistema de puesta a tierra para que una instalación eléctrica sea segura.